Buenos días, mis amados hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad al eterno Dios, Señor, creador del cielo y de la tierra, hacedor de maravillas, único, inmortal, invisible, soberano de toda creación, el movedor inamovible, como decía el teólogo Karl Barth, nuestro Dios único, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que tiene todo el poder, está en todas partes y conoce todo antes que las cosas acontezcan. Bueno, mis amados hermanos, vamos a tener una palabra de oración al Señor, Dios Todopoderoso, porque hablamos acerca del CEF, Centro para la Excelencia Familiar, donde tenemos fidelidad a la bendita palabra del Señor, a la familia de la fe, la iglesia del Señor, como también a nuestras familias. Por esa razón vamos a orar al Señor por nuestras familias. Clama en este momento al Señor por tu familia. Piensa en qué necesidades tiene tu familia. Piensa en las situaciones difíciles por las cuales está pasando. Piensa en las cosas que necesitan ser transformadas, ser cambiadas en tu vida y en la vida de tu familia. Piensa en las necesidades espirituales especialmente, porque si buscamos primero el reino de Dios y su perfecta justicia, las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, te estamos invitando entonces a que clames en este momento por la familia. El primero que tienes que hacer es reconocer que Dios es el soberano de todas las cosas. Como dijo el Señor Jesús, Padre nuestro es nuestro Padre, sabe de qué cosas tenemos necesidad y está dispuesto a atenderlas. Vamos entonces a clamar al Señor en este momento, pero antes de iniciar el tiempo de oración, te invito a que tomes tu teléfono, llames a tu familia, amigos, vecinos, conocidos y diles que sintonicen santel.info para que escuchen ahora mismo y vean a través de la digitalidad el estudio de la palabra del Señor, y luego tendremos un tiempo de alabanza, luego vendrá la predicación de la palabra, y te invito a que en este momento tú vayas y prepares también la mesa del Señor, la cena, el pan, el vino o el líquido que tú tienes para celebrar este tiempo juntos. Así que te invito para que te prepares, y si no lo tienes listo, entonces en el tiempo de la alabanza prepara la cena mientras vas alabando y adorando a nuestro Dios. Entonces recuerda, estudio de la palabra del Señor, luego vendrá la alabanza y luego vendrá la predicación de la palabra. Oremos al Señor entonces en favor de nuestras familias. Presenta a Dios tu gratitud por los favores que has recibido de Él, por las bendiciones que Él te ha dado. Presenta en este momento al Señor todas tus necesidades y dile a Él que de su presencia vengan tiempos de refrigerio para ti y para tu familia. Reconócelo como el soberano de toda la creación, el Dios que está en el cielo. También invítalo a que venga pronto a esta tierra, que venga de nuevo para que traiga su presencia, alivio y paz a toda la humanidad, y también venga su juicio. Pero pedirle a Él que nos ayude a estar preparados, que su Espíritu Santo nos guíe para ello. Soberano Padre, delante de tu presencia estamos en esta hora para regocijarnos en ti y pedir que de tu presencia lleguen tiempos de refrigerio para nosotros. Bendice nuestras familias, bendice las familias del Centro para la Excelencia Familiar. Te pido, Señor, tu bendición para nuestras vidas en todo lo que hagamos. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Guía nuestros pasos como solo tú sabes hacerlo, porque por ti son ordenados los pasos del hombre y apruebas su camino. Prepara nuestro camino, Señor, delante de ti. Ve delante de nosotros abriendo camino. Ve delante de nosotros, Señor, preparando las sendas, porque queremos caminar en rectitud, y solo eso lo puede lograr el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso clamamos a ti en esta hora por tu infinita misericordia,
para que nos llenes de gozo, de paz y de tu amor. En Cristo nuestro Señor estamos agradecidos por tu bondad. Te pido tu bendición de manera especial por la vida de William, por la vida de su esposa, de sus hijos. Que les ayude, Señor, en todo lo que emprendan, en los diferentes contratos que deben realizar, las tareas y compromisos que tienen, pueden llevarlos a cabalidad, y también ábrele más puertas, Señor, de personas que requieran su trabajo. Bendice a Claudia, a Mateo, a Jorge. Tu bendición sea sobre ellos en todo tiempo. No dejes de bendecir a Gloria Estela, eterno Dios, y a Cristian. Tu paz y amor sea sobre sus vidas. También, eterno Padre, sobre Alfredo y Amanda, tu gloria sea manifestada y tu provisión y tu cuidado para ellos sea permanente. Gracias te damos, eterno Padre, por la vida de Luis Rosero, como también por Edgar y Luz. Que tu bendición sea sobre ellos, sus hijos y sus nietos. Oh Señor, estamos aquí delante de tu presencia en esta hora, suplicando que de tu presencia vengan tiempos de refrigerio para nosotros. No dejes de bendecir la vida de la familia Pérez. Que tu presencia esté sobre ellos cada día, también sobre la vida de la familia Jaramillo. Gracias también te damos, Señor, en esta hora. Te pido tu bendición muy especial por la vida, Señor, de Dora Arrubla, que tú proveas para sus necesidades, que le abras puertas de esas que nadie puede cerrar, pero especialmente, Señor, que afirme su fe y confianza en ti. Que su entrega a ti sea real junto con la vida de sus hijos, para alabanza y gloria de tu nombre y edificación de sus vidas. Susténtala con tu poder, eterno Dios. También no dejes de bendecir a la familia Contreras. Gracias te damos, oh Dios, especialmente toca la vida de Daniela y vuelve su corazón hacia ti, Señor, y ayúdale a caminar en tu presencia. Señor, estamos aquí en esta hora reunidos delante de ti, listos para que abras nuestra mente y nuestro corazón al estudio de tu palabra y a través de ella nos edifiques, a fin, Señor, de poner esa palabra tuya por obra y hacer lo que a ti te agrada. Bendice a César, a Paula, bendice a Laura y también, eterno Padre, te pedimos que bendigas a su niño, que tú le guardes, Señor. Tú seas, Señor, bendiciendo a Oliver, y tu paz y amor esté sobre su vida en todo tiempo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús también que intervengas en estas marchas, en estas manifestaciones, que traigas paz a nuestra amada Colombia, Señor, que quebrantes la mente y el corazón de la gente, y que podamos encontrar, Señor, en ti la paz, que cese la violencia de cualquier lado, venga de donde venga. Reprende a los soberbios, Señor, y da gracia a los humildes. Señor, toca el corazón de esta nación, porque bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. En él te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos venido estudiando doctrina, y en la doctrina que estamos estudiando la naturaleza de la iglesia. El cuerpo de Cristo. La iglesia es la comunidad de la fe, donde las personas se reúnen para glorificar su nombre, alabarle, bendecirle y edificar sus vidas a través de la palabra. Estamos en la lección número 13 de la naturaleza de la iglesia, y nuestro tema hoy es la adoración y las ordenanzas de la iglesia. Hoy tendremos entonces, como les dije, nuestro estudio número 13, y en la lección pasada hablamos acerca de la adoración en la vida de la iglesia, y hoy continuamos hablando acerca de la adoración, la gloria de Dios, el Shekinah de Dios. Ya no debe ser encontrada esa gloria de Dios en el templo, sino como lo expresa Juan en el capítulo 1, versículos 1 al 4, él proclama que esa gloria divina ahora ha aparecido en la palabra encarnada, y esa palabra encarnada es Jesucristo. Dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra encarnada, el Verbo es la palabra es Jesucristo. El Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Y lo ratifica en Juan 1:18 diciendo que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si Cristo no es el templo, Él es vuelvo a ordenar las ideas. Cristo, no el templo, es el centro de la adoración. Es Cristo el centro de toda la adoración. Ya no está más geográficamente limitado a un lugar, sino que toda la adoración viene a ser adoración en el Espíritu, como está en Juan capítulo 2, versículos 14 al 21 de la palabra. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba de su cuerpo. Por eso les digo que la adoración ya no está en el templo, sino en la persona de Jesús. Ellos iban al templo a adorar. El templo era para ellos el lugar especial de adoración. Eso era el centro de su ritual y de su vida espiritual. Pero Jesús dijo: destruyan este templo, su cuerpo, su vida, y dice: y en 3 días lo levantaré. Y hablaba acerca de su resurrección. Por eso nos afirma en Juan en el capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tratemos entonces acerca de la relación del espíritu y la adoración. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo es quien facilita la adoración. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 8, versículos 26 y 27, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que la palabra del Señor es clara en lo que nos está planteando. En primer lugar, el Espíritu Santo guía a la adoración. La palabra del Señor en 1 Corintios en el capítulo 12 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo guía la adoración. Sobre todo tenemos la ayuda del Espíritu. Él es nuestro facilitador, nuestro paracleto, nuestro ayudador, nuestro consolador. Él nos lleva al éxito en nuestra búsqueda de Dios y en la adoración de su bendito y glorioso nombre. En los creyentes de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo hizo la adoración que fuera vital y efectiva para la vida del adorador. Y había emoción en la adoración del Nuevo Testamento, pero estaba bajo el control de la fe histórica y no era el frenesí de los paganos. O sea que la adoración no es algo frenético y fuera de cauce. En Primero de Reyes, en el capítulo 18, versículos 36 al 39, les relato lo que estaba haciendo la gente que adoraba a Baal y Acera. Los sacerdotes de Baal y Acera, dice la palabra del Señor, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y por lo tanto hay que despertarle.
Y ellos cantaban, clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el tiempo, el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces, la adoración del pueblo cristiano no es un frenesí como el frenesí de los paganos. La adoración estaba bajo el control de la fe histórica. Por eso la palabra del Señor en Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículo 40, dice, hablando acerca de la adoración, la instrucción del Señor es, pero hágase todo decentemente y con orden. Recuerde, Primera de Corintios 14, 40. El Nuevo Testamento indica que la iglesia primitiva desplegó más emoción en la adoración que la iglesia evangélica promedio en el día de hoy. Para muchos esta es una debilidad contemporánea de nuestras iglesias en cuanto a la manera de adorar. Y a pesar de los excesos, la adoración espiritual en la iglesia primitiva era fundamental. La iglesia del Nuevo Testamento era, primero que todo, un compañerismo de adoración a los creyentes. Adoración de los creyentes. La adoración no tenía una forma física, una forma fija, perdón. La variedad, la espontaneidad y la libertad caracterizaban la adoración. El espíritu de adoración era la respuesta reverente a los hechos y dones de Dios. No era una búsqueda a ciegas de Dios, la cual marca mucho pensamiento en el día de hoy. El espíritu de respuesta era gratitud. O sea, la gente adoraba, clamaba a Dios, glorificaba a Dios, le cantaba alabanzas, ofrendaba a Dios en respuesta a la gratitud por las cosas que Dios había hecho en favor de ellos y por lo que era Dios. Había gozo en su adoración, expectativa y mucha esperanza. En segundo lugar, no hay una nota mágica en cuanto a la adoración. Las ordenanzas lo podían salvar. Lo espiritual y moral tenían precedencia sobre la forma y el rito, sobre lo formal y lo ritual. La adoración no sincera se consideraba como un asunto dañino, como está en 1 Corintios 11:29, donde habla acerca de examinarse porque muchos estaban participando sin discernir el cuerpo del Señor. El que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La adoración pública era más como la adoración en la sinagoga judía que como la adoración que se hacía en el templo judío. La libertad se ejercía. Sin embargo, los elementos comunes reflejaban un patrón de la sinagoga. O sea, en el templo eran más ritualistas, llevaban el cordero para que lo ofreciera el sacerdote. En la sinagoga la gente participaba en la lectura de la palabra y en los cantos. Las escrituras del Antiguo Testamento y posteriormente los escritos paulinos y los evangelios se usaban en las reuniones continuamente. La predicación y la enseñanza tuvieron formas diferentes de acuerdo con la situación vivida. La predicación evangélica era para los de afuera y la explicación del significado de las escrituras se proveía para los creyentes. O sea, que evangelizaban a los no creyentes y le enseñaban a los creyentes. Los salmos y más tarde los himnos y los cánticos cristianos fueron usados. El uso de las canciones espirituales indica la diferencia entre los signos paganos y los cristianos. En Efesios 5:19 dice la palabra del Señor, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
Los signos no eran un sentimentalismo religioso generalizado. Ellos expresaban en afirmaciones claras adoración por la actividad salvadora de Cristo, por esa actividad salvadora que Dios había hecho en y a través de su Hijo Jesucristo. A menudo tenían el carácter de confesiones de fe. El estudioso Moffat dice que más de 20 himnos se citan en parte o en su totalidad en Primera de Corintios. La adoración, por lo tanto, mis hermanos, era central con un énfasis en la acción de gracias. ¿Por qué? Por los dones de gracia de Dios. Y se practicaban las ordenanzas. ¿Y cuáles eran esas ordenanzas? Bautismo y cena del Señor. Simbolizan el regalo de Dios y movían al pueblo a la gratitud, respuesta y dedicación. No había bendiciones mágicas o dones automáticos o control sacerdotal. No, había una ofrenda el primer día de la semana. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2, que nos dice: los domingos cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana. Así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. En la versión Reina Valera dice: cada primer día de la semana cada uno apartará, según Dios le ha prosperado, según Dios le ha bendecido. El propósito del servicio de adoración era edificar la comunidad cristiana. Había libertad en el servicio y un orden. O sea, no era hacerlo a la topa tolondra o de cualquier manera. Dios es un Dios de orden y la iglesia tenía un orden para hacer las cosas. Un nuevo estudio de la adoración del Nuevo Testamento nos revela que la adoración libre, había adoración libre, pero era más ordenada. Y en cuanto a adoración libre y ordenada, no son alternativas excluyentes en el Nuevo Testamento. Esto significa que lo que es más ordenado y fiel al Evangelio es también lo más libre y abierto. Los cristianos evangélicos están interesados en proveer un marco ordenado dentro del cual la libertad del Espíritu puede operar más efectivamente. Las ordenanzas, bautismo y cena del Señor desde el comienzo nos presentan la identidad de la iglesia del Nuevo Testamento. Entramos entonces a mirar cuáles son esas ordenanzas. Las ordenanzas son bautismo y cena del Señor, o sea, los mandatos del Señor para que la iglesia celebre, aplique. En el Nuevo Testamento se definió por los eventos centrales de la iglesia lo que era el bautismo y la cena del Señor. Y estas ordenanzas no son sacramentos. Las ordenanzas constituyeron el lenguaje no hablado del cristianismo. Guías en cuanto a los elementos o contenido externo y la forma de administración son dadas en el Nuevo Testamento. O sea, cómo se debe bautizar, a quién se debe bautizar, por qué se debe bautizar, qué es la cena del Señor, cómo debe hacerse y cómo se debe participar de ella, están allí plasmados en la palabra del Señor. Entonces, hay actos subordinados los cuales fortalecen la iglesia y el peregrinaje de la fe. O sea, fuera de lo que es la cena del Señor y el bautismo. ¿Qué actos subordinados ejercía la iglesia? Matrimonio, la ordenación, la confesión y el consejo público y privado. También hay el funeral, que es al final del viaje. Pero el fondo central está en donde, en las dos ordenanzas que resultan del ministerio, que son el ejemplo y la comisión de Cristo. Bautismo y cena del Señor. Hablemos entonces acerca del bautismo. Y esto es bueno que le preste atención, especialmente si usted todavía no ha sido bautizado bíblicamente. No bautizado practicando el sacramento de la iglesia tradicional, sino el bautismo bíblico. Jesús, el eterno Hijo de Dios hecho hombre, se sometió al bautismo
de manos de Juan el Bautista. Usted lo puede encontrar en Marcos en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Cuando el agua se une a la palabra bautismal en el acto del bautismo, se está simbolizando la muerte espiritual y la resurrección. En Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, está el significado expresado por el apóstol Pablo. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Cuando fuimos bautizados también fuimos enterrados con Cristo. Y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Así que, si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Entonces, mis amados hermanos, cuando la persona es bautizada, se sumerge dentro del agua porque está simbolizando la muerte de Cristo. Y cuando sale del agua, ha salido a una nueva vida, o sea, simbolizando la resurrección de Jesucristo. El bautismo también puede actuar como una confesión y presenta un nuevo ambiente y una nueva relación. La persona bautizada, llamada por Jesús a ser participante de ese drama progresivo de la redención. En otras palabras, la persona que se bautiza está dando un testimonio público de su fe en Jesucristo. Surge entonces una pregunta, porque estamos hablando de que no es del bautismo cuando usted lo hicieron en su iglesia tradicional siendo niño. La pregunta entonces, ¿se deben bautizar los niños? Los problemas se presentan en la práctica del bautismo de los niños o de toda la casa. Se convierte el papá y toda la familia debe bautizarse. Eso no es lo que plantea la palabra del Señor. Esto ocurre especialmente en los países donde hay una iglesia del Estado, como sucedía con Colombia durante muchos años, hasta la Constitución del 91. El teólogo Moltmann arguye que el bautismo infantil debería olvidarse porque este significa ligamentos a la familia, la nación y la sociedad, tanto como la identificación de la persona en Cristo. La iglesia, dice el teólogo en mención, debe bautizar solo a aquellos que son capaces de confesar su fe. Quienes sostienen el bautismo de creyentes dan diferentes énfasis. Primero, insisten en que en el Nuevo Testamento enseña que el sujeto del bautismo debe ser un creyente en el Evangelio de Cristo. Siempre que hubo un bautismo primero en la Biblia, cada vez que hubo un bautismo primero hubo creyente. Alguien oyó la palabra y la creyó y entregó su vida a Jesús. Entonces, mis hermanos, esto excluye a los niños y excluye a los hogares completos que no han tenido un nuevo nacimiento, que no han tenido una profesión de su fe, una declaración de su fe en Cristo, porque preserva el significado personal del cristianismo y hace hincapié en la naturaleza espiritual de la iglesia. Entonces, el bautismo es ¿para quién? Para creyentes, y un niño no es creyente. En segundo lugar, insisten en que en el Nuevo Testamento se enseña que el modo o la forma de bautizar es por inmersión. El acto externo no es tan importante como las condiciones espirituales, pero aún es importante. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento lo enseña y porque el simbolismo de muerte y resurrección pide inmersión, no un poquito de agua en la cabeza ni agua tirada con una especie de hisopo. En tercer lugar, este punto de vista afirma que el Nuevo Testamento tiene unas enseñanzas que son definitivas en cuanto al significado del bautismo. En referencia a Cristo, el bautismo es un acto de obediencia a Cristo, es una confesión de fe, es una profesión de conversión y es una dedicación de vida en unión con Cristo en su muerte y resurrección.
En otras palabras, en el bautismo, usted le está diciendo a la gente que está viendo que usted se identifica con Cristo. La mayoría de la gente que sostiene el bautismo del creyente afirma que el bautismo mismo es símbolo y no conlleva ninguna gracia o salvación. Así que el bautismo no es para salvar, el bautismo es para los que son salvados, para los que ya son salvos, los que han creído, los que han entregado. Cuando en el capítulo 10 de Hechos el etíope va con Felipe y éste le explica la palabra, dice: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y la respuesta de Felipe fue: si crees de todo corazón. Y en Hechos capítulo 2 versículo 41 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, y se añadieron aquel día, se bautizaron aquel día como 3,000 personas. Perdón. Entonces, ¿qué pasó con ellos antes de ser bautizados? Creyeron, se arrepintieron y entregaron su vida a Jesús. Hablando acerca de la cena del Señor, en cuanto a la cena del Señor, siguiendo la ordenanza inicial del bautismo, la Iglesia del Nuevo Testamento celebró la ordenanza de la cena del Señor. Lamentablemente hay desacuerdo amplio en cuanto al significado y la práctica del Señor en el mundo llamado cristiano. Estas diferencias se reflejan en el uso de 3 términos diferentes. Los protestantes hablan de la cena del Señor o la mesa del Señor, la Santa Comunión o el partimiento del pan. Los católicos hablan del altar, la Eucaristía, término que también es usado por la Iglesia Oriental Ortodoxa, o la misa. Eucaristía viene de la palabra griega que significa acción de gracias, y misa viene de las palabras latinas. Al fin del servicio el sacerdote dice misa, misa et, indicando que la congregación está despedida. A la cena del Señor y al bautismo se refiere usualmente la Iglesia Católica como los sacramentos. Así se refiere a ellos la Iglesia Católica Romana. Y también las iglesias ortodoxas orientales incluyen otros ritos como los sacramentos. Para la Iglesia Católica y la ortodoxa hablan de los sacramentos. Sacramento del bautismo, sacramento de la penitencia, sacramento de la Eucaristía, sacramento de la confirmación, sacramento del matrimonio, sacramento del orden, o sea, este es la autoridad para ejercer ministerios, sacramento de la unción de los enfermos, o sea, de aquellos que están en los días finales, que van y le aplican lo que llaman la extrema unción, o sea, ya para despacharlo a la eternidad. Las diferencias principales, sin embargo, están sobre el significado de la cena del Señor, o más específicamente lo que sucede con el pan y con el vino, y lo que sucedía a los adoradores. Según la doctrina católica romana, en cuanto a la cena, hablan de la transustanciación. Fue oficialmente iniciada en el año 1215 después de Cristo, en el Cuarto Concilio Luterano, afirmando y explicando más ampliamente esto durante el Concilio de Trento en el siglo XVI y reafirmado en 1965 en el Concilio Vaticano II. Esta afirmación de la transubstanciación afirma que cuando el sacerdote anuncia las palabras de Cristo, levantando la hostia diciendo, esto es mi cuerpo, y luego levantando la copa y diciendo, esto es mi sangre, los elementos del pan y el vino se transforman milagrosamente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero, si usted pudiera tomar eso y analizarlo químicamente después de que el sacerdote hace eso, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Estos son ofrecidos entonces por ellos a Dios como un sacrificio redentor efectivo por los pecados de los vivos y de los muertos. Y además afirman que cuando la congregación participa del pan,
realmente está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. El punto de vista luterano, o sea, de los reformadores, seguidores de Lutero, a medida referido como la substanciación, o sea, la consubstanciación. Para el católico es la transubstanciación. Para los luteranos y otros grupos evangélicos refieren que es la substanciación, consubstanciación, que afirma que la naturaleza humana glorificada de Jesús está realmente presente en y con y bajo el pan y el vino. O sea que no es cuando el sacerdote levanta la hostia y todo lo demás, sino cuando la persona, el creyente, lo come, entonces se come el cuerpo y la sangre, y se toma la sangre de Jesús. El punto de vista zwingliano, Zwinglio era uno de los reformadores de esa época, que es sostenido por la mayoría de los grupos radicales de la Reforma. Esto incluye a los bautistas y otras denominaciones. Enfatiza que el pan y el vino son únicamente símbolos. Recuerde que nosotros en el Centro para la Excelencia Familiar pertenecemos a la Confesión de Fe Bautista. Este punto de vista se concentra solo sobre el aspecto recordatorio de la cena. Primera de Corintios capítulo 11 versículos 24 y 25. La mayoría de los que sostienen este punto de vista simbólico consideran la cena del Señor como una ordenanza de la Iglesia y no como una obligación individual o como un medio de gracia. O sea, la cena del Señor no te añade ninguna gracia. La cena del Señor no te añade algo para la salvación. No te da algo especial. No, la cena del Señor es algo simbólico. En la cena del Señor se observa un servicio público de una iglesia local y no es servida a individuos en el hogar o en convenciones. Ahora, este punto de vista se da cuenta que debe ser muy impresionante en una convención, claro está, pero afirma que no es la cena del Señor en el estricto sentido del Nuevo Testamento, ya que en el Nuevo Testamento es un servicio memorial. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor Jesús, y no primordialmente un acto de adoración. Este punto de vista sostiene que la cena del Señor no necesita repetirse en cada ocasión de adoración. Más bien, la cena del Señor debería repetirse en cada ocasión de adoración. Y debía observarse suficientemente a menudo para prevenir una actitud de olvido de lo que Cristo hizo por nosotros, pero tener cuidado de que no sea tan a menudo que se convierta simplemente en un asunto rutinario, o sea, algo de mera rutina, hacerlo porque sí. En el Nuevo Testamento no hay comunión abierta o cerrada, porque la cena del Señor es para aquellos que pertenecen al compañerismo de la Iglesia. El punto de vista calvinista fue formado por Juan Calvino cuando trató de mediar entre Lutero y Zwinglio, quienes tuvieron un fuerte desacuerdo sobre estos asuntos. Y Calvino enseñó que Jesús está realmente presente cuando se come el pan o se bebe el vino, pero presente de una manera espiritual. Para los evangélicos, la cena del Señor es rica en significado y debería observarse regularmente y con reverencia. Entonces, mis amados hermanos, recuerde que debemos aplicar las ordenanzas del Señor. ¿Y cuáles son esas ordenanzas? Bautismo y cena del Señor. ¿Usted ya se bautizó? Si no se ha bautizado, usted está en desobediencia, porque el Señor mandó en Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Si no se ha bautizado, usted no está guardando todo lo que el Señor mandó.
Así que mi estimado amigo, si no lo ha hecho, le invito, si usted es creyente y ha entregado su vida a Jesús, a obedecerle en el bautismo. Y también le invito a que participe de la cena del Señor, que en este momento vamos a tenerla. Entonces, después de la oración tendremos la cena del Señor. Y vamos a aprovechar para, como dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan y beba de la copa. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesús que tomes nuestra vida en esta hora, la limpies de todo pecado, la limpies de toda maldad, y como nos está diciendo tu palabra, podamos participar de la mesa del Señor a plena conciencia de lo que estamos haciendo y recordando tu muerte por nosotros en la cruz y tu resurrección a una nueva vida simbolizada por la copa del nuevo pacto en tu sangre, porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado. Permítenos, oh Dios, que en este acto simbólico de la cena del Señor, nosotros podamos recordar tu sacrificio en nuestro favor. Perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre preciosa y ayúdanos a vivir para ti día tras día. Y ahora al participar, Señor, de este pan, como tu palabra nos invita, queremos recordar tu muerte en nuestro favor. En Cristo nuestro Señor te damos muchas gracias. Amén y amén.